Hola, muy buenos días compañeros y maestros. Mi nombre es Armando Calín Rubio Acevedo y para este curso de proceso penal yo voy a ser el expositor de los temas, por lo cual y con este atrevimiento voy a dar una pequeña introducción. Vamos a ir desde el principio para entenderlo mejor, que nos funcione a todos. Para esto yo voy a tomar diferentes materiales. Tengo como principio la guía para el estudiante de Derecho del maestro Gesbert Benavente Chorres, el cual, si a ustedes les gustaría que yo se los proporcionara en un formato PDF escaneado, se los puedo facilitar por el grupo de WhatsApp. Obviamente tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes pues ya conocen de más. Y pues no está de más, ¿verdad?, un diccionario jurídico de Rafael de Pina, muy bueno también. Bueno, vamos a también a checar diferentes pactos que regulan, pactos internacionales. Voy a introducir jurisprudencias que han mediado el proceso y pues demás materiales que el profesor también nos ha hecho llegar y que obviamente pues yo voy a checar en internet también. Entonces, a manera de introducción, pues les voy a dar algo muy breve de lo que es el proceso acusatorio en México. Entonces nos preguntamos, ¿qué es? Bueno, pues es el procedimiento legal mediante el cual se imparte justicia penal. Tiene como finalidad u objetivo esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable, reparar los hechos causados por el delito. Esta se desarrolla a través de audiencias públicas y orales, que son videograbadas, obviamente públicas, y nos facilitan el tema de la transparencia. Esto pues ya sabemos que viene a consecuencia de la reforma, que antes pues el juez no estaba presente, a veces ni siquiera se enteraba de los casos, solamente firmaba. Entonces, vamos a seguir ahora con las etapas del procedimiento. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, seguimos con la estructura del proceso, que de manera tradicional los autores dividen en 5 etapas. La primera es la etapa de investigación. En segundo punto tenemos la etapa intermedia. Seguimos con la tercera, que es la etapa de juzgamiento, cuarta etapa de impugnación y quinta etapa de ejecución. Con esto podemos resumir brevemente cualquier situación penal, cualquier hecho delictivo, cualquier proceso de la siguiente manera. Comienza con el conocimiento o noticia de un hecho delictivo. Esta puede ser dada a conocer a través de una denuncia, una querella o por oficio de las propias autoridades. El Ministerio Público indaga la existencia de los hechos a través de los indicios recolectados y formulando paulatinamente la hipótesis del caso. Hasta aquí tenemos lo que es la etapa de investigación. A partir de este momento tenemos la etapa intermedia, donde el Ministerio Público y la defensa podrán ofrecer medios probatorios a fin de ser admitidos a proceso. En la tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento, tenemos que, de ser admitidas las pruebas, deberán ser desahogadas en la audiencia de debate oral. Recordemos que algunas pruebas son desechadas y otras son admitidas. En esta misma etapa se dicta la sentencia. Tenemos por consiguiente la etapa de impugnación, que es el momento procesal donde la sentencia puede ser recurrida o impugnada. Y por último, tenemos la etapa de ejecución. Una vez que la sentencia queda firme, podrá ejecutarse lo ordenado por el juez. A grandes rasgos, este es el proceso. Ahora bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales estructura distinto el proceso, pues solo lo divide en 3 fases: la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio. A continuación les daré lectura de lo que dicta el artículo 211.
Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Fracción primera. La de investigación, que comprende las siguientes fases. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Inciso B. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Fracción segunda o segunda fase. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y fracción tercera, la etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial, hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Aquí es donde tenemos pues un detalle, porque nos dice que el proceso termina con la sentencia firme, y en su fracción tercera nos dice que termina con el juicio. A manera de comentario tenemos lo siguiente: las etapas procedimentales o fases en la terminología del Código Nacional de Procedimientos Penales se explicarían a muy grandes rasgos de la siguiente manera. Investigación inicial. En esta etapa, la autoridad ministerial recabará datos a partir de la notitia criminis, tendentes a establecer hechos que constituyan un delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. Es factible que en casos con un alto estándar de urgencia y necesidad, el juez de control le autorice diversas técnicas o actuaciones de investigación, tales como el cateo, la intervención de comunicaciones, etc. La preliminar. Teniendo datos suficientes en la respectiva audiencia, el Ministerio Público imputará a una persona cierto delito ante el juez de control. Frente a la presencia del imputado, el juzgador podrá señalar medidas cautelares procedentes y, en su caso, dictar un auto que lo vincule al proceso, abriendo con ello la investigación formalizada por el tiempo estrictamente necesario, que deberá ser el menor posible si dictó prisión preventiva. Tenemos la intermedia. De contarse con los elementos suficientes, el Ministerio Público formulará acusación contra el imputado. Posteriormente, en la audiencia intermedia se ofrecerán las pruebas conducentes, sin perjuicio de los acuerdos probatorios entre las partes, para que algún hecho sea incontrovertido. El juez de control los admitirá según su pertinencia, idoneidad y licitud. El mismo juzgador, indefectiblemente, abrirá la etapa de juicio oral mediante el auto correspondiente. Y por último, juicio oral. Ante juez distinto al de las secciones anteriores, se desarrollará el debate procesal sobre la litis fijada y se desahogarán los medios probatorios correspondientes, salvo cuando se admita la prueba anticipada. Este mismo juzgador dictará sentencia que condenará o absolverá al acusado. Bueno, pues también vale la pena hacer un pequeño paréntesis en los tipos de procedimientos. Por un lado tenemos el procedimiento ordinario, que es el que más importancia le vamos a dar, pero tenemos también los procedimientos especiales.
Tenemos en primer lugar que son para inimputables, el cual lo podemos encontrar en el título novelo, capítulo único, que es el artículo 414, el procedimiento abreviado, que viene en el artículo 183, para miembros de pueblos y comunidades indígenas. Es el título décimo, capítulo primero, artículo 420. Y la acción penal privada o por particulares, que sabemos se lleva a cabo directamente con el juez. Es el título 10, el capítulo tercero y el artículo 420. Bien, a continuación pues vamos a describir de manera más detallada lo que es la etapa de investigación, la cual podemos encontrar sustentada en el libro segundo, título tercero de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Encontramos que esta pues es la primera fase procesal y consiste en indagar en torno a la existencia de un hecho delictivo, los datos de identidad de los involucrados y la recolección de indicios que ayuden al esclarecimiento de los hechos. Los sujetos que están sometidos a investigación están bajo estricta observancia de derechos y garantías procesales, tales como son la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a una defensa digna y bien preparada, entre otros. En esta etapa se lleva a cabo la audiencia inicial, donde se discuten en torno a los datos de prueba obtenidos y la carpeta de investigación, la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la vinculación al proceso y las medidas cautelares en caso de ser necesario. Ahora bien, el artículo 221 de nuestro Código Nacional refiere las formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrán iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo, cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a esta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopte. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé este código. Esto es lo referente al artículo 221, con el cual se inicia la investigación. Como dijimos anteriormente, puede ser por denuncia directamente, por querella o por oficio, delitos que siguen por oficio por las propias autoridades. Ahora bien, antes de llegar a la audiencia inicial, que nos refieren los artículos 307 a 321, pues tenemos lo referente a la investigación, que poco a poco, pues bueno, vamos a ir mencionando uno por uno. El artículo 212 tiene por título el deber de investigación.
y refiere que es el Ministerio Público quien debe llevar a cabo la investigación. Vamos a ir analizando uno por uno para pues, obtener los datos, ¿no? No sé si puedes hacer zoom. Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Okay. El objeto de la investigación. Artículo 213. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ahora bien, los principios que rigen a las autoridades de investigación. Y aquí sustenta lo referido en este párrafo de acá. A continuación le doy lectura. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Sí, hay un comentario en el código, se los voy a leer. Dice, etapa de investigación. Básicamente, la etapa de investigación es la primera de las fases, es decir, es el inicio de todo proceso. En esta fase, el agente del Ministerio Público realizará todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos, materia de la denuncia o querella. En los supuestos en que la misma se encuentre bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran, vigilará que la policía respete y cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleve a cabo. El artículo 215 nos habla de la obligación de suministrar información, que es una garantía y un derecho. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiere el Ministerio Público. Y la policía, en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, en caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, tienen la obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, pues incurrirá en la responsabilidad que marca el código. El artículo 16 es la proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.
El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días, siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Ahora bien, viene el registro de los actos de investigación, que pues aquí nos dicen las características, los requisitos de validez, de forma que deben manejar. Les doy lectura a continuación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que, de acuerdo con la ley, tuvieran derecho a exigir. Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido, y una breve descripción de la actuación, y en su caso, de sus resultados. Tenemos después el 219, que tiene por título Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. Y el 220, que es la excepción, en qué casos se puede negar el acceso a la información. Artículo 220. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección de personas o de bienes jurídicos. Si el juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y determinará el plazo de la reserva, siempre que la información que se solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación. Ahora bien, pasamos a los actos de investigación, que vienen sustentados y motivados en los artículos 131, que son las obligaciones del MP, que en la clase pasada estuvimos leyendo, las obligaciones del policía, que ahorita también a grandes rasgos voy a dar los más importantes, y todos los artículos del 207 al 303. Ok, vamos al 131. Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados. Esto es parte de lo que mencionábamos en el párrafo segundo, que los sujetos sometidos a la investigación pues están bajo estricta observancia de lo pactado en la Constitución, en tratados internacionales, el derecho al debido proceso, etc. Están obligados también a recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito o a través de cualquier medio digital, incluso mediante denuncias anónimas. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tengan noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda. Ejercer funciones de investigación respecto a los delitos materia concurrentes. Aquí hablamos de la facultad de atracción la clase pasada. Dice ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan. Instruir a los policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Entre otros, parece que son los más importantes. El 132 habla de las obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y para los efectos del presente código, el policía tendrá las siguientes obligaciones: recibir las denuncias sobre los hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata las diligencias practicadas. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo de conocimiento del Ministerio Público. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga. Importante. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados, a quien tiene la obligación de proteger. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Informar sin dilación, por cualquier medio, al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona. E inscribir inmediatamente las detenciones en el registro, que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito, y para tal efecto deberá prestar protección y auxilio inmediato de conformidad con las disposiciones aplicables. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria. Y adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica. Entre otros. Ahora bien,
Los artículos 309 y 310 nos hablan acerca de la formulación de la imputación, que es el último paso antes de la audiencia. El 309 dice: la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Acto seguido, solicitará la vinculación del imputado a proceso, sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor. En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a esta, y se le exhortará para que se conduzca con verdad. Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que estos sean anotados por separado y preservados en reserva. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto, y lo que declare puede ser utilizado en su contra. Se le cuestionará si ha sido asesorado por su defensor y si su decisión es libre. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. En lo conducente, se observarán las reglas previstas en este código para el desahogo de los medios de prueba. Y el artículo 310, que es la oportunidad para formular la imputación a personas que están en libertad. Artículo 310. El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestara interés en formular imputación a una persona que no se encontrara ahí detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia según sea el caso, y el juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente código. Tenemos chicos. Con la formulación de la imputación inicia la audiencia inicial, que es
pues donde se va a discutir la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Y son los artículos del 307 al 321, que a continuación pues vamos a detallar. Una vez concluidos los actos de investigación, tenemos dos opciones. El Ministerio Público ejerce acción penal o desiste. En caso de ejercer la acción penal, el juez de control conduce la audiencia pública, a la cual deberán asistir de forma obligatoria el Ministerio Público, el indiciado y su defensa. Disculpen los ladridos del perro, ya salí a corretearlo con palos y no sé qué. En caso de ser el detenido, la audiencia comienza con el control de detención, que sería el primer tema a tratar. Y en caso de ser con no detenido, comienza con formulación de la imputación. Ahora bien, en esta audiencia, como habíamos dicho anteriormente, los puntos a tratar son la legalidad de la detención, en los cuales tenemos estas dos opciones, que es la flagrancia y el caso urgente. La flagrancia viene contemplada en el artículo 146 y el caso urgente en el artículo 150. Posteriormente les daré lectura. Viene después la formulación de imputación, en caso de así ser requerido por el MPDC, la solicitud de vinculación al proceso, la cual se resuelve en la audiencia, en esa misma audiencia, o en 72 o 144 horas siguientes, a partir de que se pone a disposición al indiciado. Se resuelve también la solicitud de medidas cautelares en la misma audiencia. En caso de ser prisión preventiva o el imputado solicitó alguna prórroga, se resuelve primero la medida cautelar y después la vinculación al proceso. Esto viene en el artículo 154, que también ahorita le vamos a dar lectura. Y por último, el juez ordena el cierre de la investigación, para lo cual pues el fundamento es el artículo 323. Bien, en el entendido que se haya dictado auto de vinculación a proceso, el juez de control fijará un plazo de cierre de investigación, contado a partir de la vinculación y sin exceder los términos que para este efecto haya señalado la ley. Al cumplirse el plazo fijado por el juez, el Ministerio Público deberá cerrar la investigación y en caso que no lo realice, entonces los demás intervinientes podrán comunicar de tal eventualidad al juez de control, quien apercibirá a la autoridad ministerial cierre la mencionada etapa procesal y en caso de continuar su renuncia, entonces será el juez quien de plano ordene el cierre de la investigación. Como ya dije, es el artículo 323 y le voy a dar lectura. Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada, salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo juez. Ahora bien, el 321 nos da la pauta, el plazo, y dice, artículo 321, plazo para la investigación complementaria. El juez de control,
antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses, si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda los 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excediera ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que en su caso manifiesten lo conducente. Ok. Ahora bien, el 324 nos habla de las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria y dice: una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá, primero, solicitar el sobreseimiento parcial o total. Segundo, solicitar la suspensión del proceso. O tercero, formular acusación. El 325 es la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Dice: cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Transcurrido este plazo, sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento. El 327 nos habla del sobreseimiento. Dice: el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las 24 horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Y el sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado esté exento de responsabilidad penal. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Cuando se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, alguna ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso, el hecho que se trata haya sido material de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, la muerte del imputado o en los demás casos que lo disponga la ley. Y pues los efectos del sobreseimiento son la extinción, tiene el mismo alcance que una sentencia firme.
bueno, pues aquí termina la etapa de la investigación y la audiencia inicial. Adicional a esto, voy a hacer algún ejercicio, voy a anexar un cuestionario para que pues sea un poco más dinámico, ¿no? Y no solo esté yo atrás de la cámara. Pues esperando les haya quedado claro y pues nos vemos en la siguiente exposición. De igual manera me gustaría anexarles alguna audiencia real de estas que encontramos en YouTube. Y bueno, pues compañeros, colegas, maestro, pues no me queda más que desearles un bonito sábado y disfruten las clases. Hasta luego.